Shalom, Bebrujima Bain de Kulam. Hola y bienvenidos a todos. ¿Cómo están en el día de hoy? Eh, Hablando de las comunidades minoritarias, que es lo que solemos hacer los lunes, quería traerles una, una comunidad que me parecía apropiada para los tiempos en los que estamos viviendo. Porque además hablamos de ellos al pasar en algún que otro video, que es la comunidad libanesa cristiana. ¿Qué pasó? Que me puse a buscar en Google acerca de ellos y no encontré nada. No encontré absolutamente nada. Eh, la verdad es que me sorprendió, eh, pero no del todo. Es decir, ya me pasó con otros temas relacionados con Israel, que en cuanto uno se pone a buscar, aunque no tenga nada que ver con la guerra, te ponen todas cosas relacionadas. Basta que uno que figure la palabra Israel, todo lo que te pone es solo la guerra, como si en Israel no hubiera nada más. Busqué en hebreo, incluso en hebreo encontré poco. Lo poco que encontré lo encontré buscando en hebreo, que son solo dos cosas, que igual están traducidas al español por el Chrome y se las voy a compartir. Ilustrando el tema, ya que vamos a hablar de la comunidad libanesa cristiana, les quise traer unas fotos que saqué yo. Esta la saqué en Haifa, es una iglesia católica de Haifa. Esta también es la misma iglesia, es el campanario evidentemente visto de frente. Creo que es la misma iglesia. No estoy segura, me parece que sí, por el tema este, me parece que es la misma iglesia. Este, y esta es en Jerusalén. Se llama Notre Dame, la iglesia, y tiene hotelería también. Es muy curiosa, pero es una iglesia que no funciona solo como iglesia, sino que tiene restaurante, tiene habitaciones, funciona como hotel. Es muy curioso. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante esto. Ahora vamos a ir a los artículos, pero antes les quiero contar, algunas lo comenté, creo ya, que, bueno, o todos saben que yo antes de vivir en Kfar vivía en Naría, y que mi hijo mayor tuvo de compañero de escuela a un muchacho libanés cristiano. Y venía a casa, incluso vino a casa algunas veces y estuve charlando con él. Y me acuerdo que le pregunté, ¿qué idioma es más fácil, el árabe o el hebreo? Y él me dijo, depende. Para hablar es más fácil el hebreo. Para leer y escribir es más fácil el árabe. ¿Y por qué me acuerdo que ese fue el orden? Perfecto, sin confundirme, porque me sorprendió un montón. Porque yo no puedo entender que a alguien le resulte fácil leer y escribir en árabe. Y es que uno ve los carteles que hay en árabe en Israel y son líneas rectas que de golpe tienen una línea para arriba, línea recta, una montañita para abajo, línea recta, un circulito, línea recta. O sea, uno los ve y dice, son electrocardiogramas. Me sorprendió mucho, pero bueno, ¿por qué me acordé de eso? Porque ahora lo que les voy a leer parecería decir exactamente lo contrario y me llamó mucho eso, me sorprendió, lo recordé al leer lo que les voy a compartir. Vamos primero con Wikipedia. La Wikipedia nos dice, esto les cuento que estaba en hebreo y lo tradujo al español el Chrome. Dice así, los libaneses en Israel, Lebonim Be Israel, son un pueblo libanés que vive en Israel. La mayoría de ellos son antiguos miembros del ejército del sur del Líbano, SLA y sus familias. El SLA era una milicia liderada por cristianos, aliada de la Fuerza de Defensa de Israel, durante el conflicto del sur del Líbano hasta la retirada de Israel del Líbano en mayo del 2000, que puso fin a la ocupación israelí del sur del Líbano. Esto de ocupación, déjenme decirlo entre comillas, porque eso es la expresión del que lo puso. En realidad, no es que ocupó el Líbano, sino que hubo una guerra, como siempre, contra el terrorismo.
La mayoría son maronitas, eso también me sorprendió, no lo sabía. O sea, generalmente cuando se habla de los cristianos libaneses, se habla del cristianismo en general, no se especifica qué rama del cristianismo son. De hecho, yo tenía la idea, se ve que errada, de que son católicos. Eh, pero no, me sorprendió que la mayoría son maronitas, que es una comunidad de la que no sabía mucho hasta que leí una novela que se llama Una novela, que no me acuerdo el autor ahora, que es buenísima y si la encuentran se las recomiendo. Eh, y bueno, justamente habla de la comunidad manorita y cuenta mucho sobre ellos. Es muy, muy interesante. Dice, pero también hay musulmanes, drusos y cristianos de otras denominaciones. Muchos de ellos no se consideran árabes y afirman ser fenicios. Eso es otra cosa que me llamó la atención. Me resultó muy curioso. Porque de hecho no se consideran árabes, pero hablan árabe. Eso ya, el tema del lenguaje lo vamos a ver luego. Están registrados por el Ministerio del Interior como libaneses y tienen ciudadanía israelí, ¿sí? Cuando Israel se retiró del Líbano durante esa guerra, muchos de ellos quedaron en una situación muy frágil, de riesgo. A los que no pudieron huir y fueron atrapados fueron acusados de traición. Este, y bueno, sometidos a juicio. Bueno, no quiero imaginar lo que les pasó una vez detenidos. Entonces los que pudieron huir, Israel los cobijó. La lengua materna de los antiguos miembros del ESLA es el árabe libanés. Sin embargo, el idioma solo se transmite parcialmente de una generación a otra. Eso es lo que me llamó la atención por lo mismo que les conté antes, ¿no? La mayoría de la segunda generación entiende y habla árabe libanés, pero no sabe leerlo ni escribirlo. ¿Ven lo que les decía? Este muchacho me dijo que para él lo más fácil era leer y escribir en árabe, y sin embargo acá dice que la mayoría no saben leerlo ni escribirlo, lo cual me hace pensar que a lo mejor en su caso y en el caso de su familia no vinieron en esa época, sino posteriormente, que él sí nació en Líbano. De hecho, creo que él sí nació en Líbano. Eh, pero puede ser porque a lo mejor llegó a Israel muy chiquito, porque de hecho mi hijo mayor nació en el 94, así que perfectamente es de la misma generación, así que podría ser. Dice, los jóvenes israelíes libaneses escriben principalmente en hebreo o más raramente en árabe libanés escrito en el alfabeto hebreo. Los libros religiosos para niños y jóvenes también están escritos en árabe clásico o en árabe libanés para algunas canciones en letras hebreas. Eso me sorprendió mucho también. Su iglesia principal está en Acre, Israel, que es a 10 minutos en tren de Naría, y de acá son unas media hora, 40 minutos. Y tienden a orar separados de otros maronitas en Israel. Eso no entendí muy bien por qué hace esa aclaración, pero bueno. Están repartidos por todo el país, principalmente en el Distrito Norte. Unas 250 familias viven en Naría, me consta, 100 en Kiryat Shmona y 80 en Tiberíades. Bueno, eso es todo. Fíjense que no es mucho lo que nos cuenta, ¿no? Hay muy poco información sobre este tema. Eh, Acá nos dice que las regiones con poblaciones significativas, además de las que les leí recién, agregan Malot, que es la ciudad que tengo acá al lado, limitando con nosotros, y Haifa, que del norte es la ciudad más grande. Los idiomas son árabe, libanés, hebreo y francés. Y la religión, bueno, como vimos, cristianos, musulmanes y drusos, eso se habla de los libaneses en Israel, ¿sí? No específicamente los cristianos, por eso aclara que en religión mete las tres religiones. Eh, y los grupos étnicos relacionados, bueno, evidentemente el pueblo libanés. Bueno, me pareció interesante, pero me pareció poco. Yo quería traerles más cosas. Y lo que encontré es una nota. Ténganme paciencia, la vamos a leer. La voy a ir comentando, como suelo hacer yo siempre que les comparto alguna nota. Realmente vale la pena que la leamos juntos, que la compartamos juntos, porque es muy interesante y reveladora para mí, la verdad.
y la nota es una nota que habla justamente sobre un cristiano libanés que vive en Israel y que es activista. Esto también originalmente estaba en hebreo, de hecho, como ven el título del sitio es en hebreo, este, y dice así, lo vamos a leer porque realmente, como les digo, vale la pena. Dice, su familia sufrió a causa de los palestinos en el Líbano. Ahora él está luchando en el frente de la propaganda. Jonathan Aluri es un cristiano de origen libanés, miembro de la familia Zedalnikim, que decidió dedicar su vida a comercializar a Israel en el mundo, comercializar, ¿no? Entre comillas lo pone, y es importante restaurar su humanidad. Este es Jonathan Aluri, se los presento. Mucho gusto, señor Jonathan, y muchas gracias por su trabajo. Dice así, sucedió que poco antes que comenzara otra conferencia como parte de su campaña de divulgación en los campos de Estados Unidos, que tuvo lugar este mes, vamos a decir que este mes era en noviembre del año pasado, es decir, después de la masacre, ¿sí? La nota, por cierto, es de Galil Hattan. Sucedió entonces que la policía local le pidió que esperara. Un perro policía fue llevado al lugar y registró el edificio para asegurarse de que no hubiera nadie, que no hubiera explosivos. Yo supongo que no hubiera nadie explosivos, que habrá querido poner que no hubo que no hubiera ningún explosivo. Tiene que ver con las formas en que se manejan las negaciones en hebreo, supongo. Tendría que verlo en hebreo para ver cómo dice. Jonathan Aluri, un cristiano israelí, miembro de la familia Zedalnikim, tuvo miedo. Ah, no, vamos a ver, porque también cuando traducen del hebreo al español, los signos de pregunta los ponen en cualquier lado. Jonathan Aluri, un cristiano israelí, miembro de la familia Zedalnikim, ¿tuvo miedo en ese momento? Es la pregunta. Si no me sintiera seguro, responde él, no emprendería este viaje, afirma. En el pasado estuve en delegaciones similares y hubo amenazas e intentos de hacer estallar los acontecimientos. Me escupieron, me patearon e hicieron todo lo posible para que no pudiera dar mi conferencia. Qué vergüenza por esa gente. Esta vez, debido a la seguridad, los antiisraelitas no se acercaron a nosotros. Y la importancia de las conferencias es mucho más central. Estamos tratando de traer la historia de los israelíes, explicarles qué es Hamas contra los ciudadanos de Israel. Todo es mucho más brutal. Según la definición oficial, Al-Khoury, de 31 años, es el director de Relaciones Exteriores de la Organización de Diplomacia Pública Diploac. En la práctica es una de las personas de marketing más poderosas de Israel, en parte porque su historia personal logra sorprender a la audiencia en todo momento. Hace 6 años fundé un grupo de minorías, cristianos, musulmanes, drusos y beduinos. De los beduinos vamos a tener que hablar por ahí el lunes que viene. ¿Qué les parece? Opinen después en los comentarios, déjenme escritos si les parece bien que hablemos de los beduinos, que se ven a sí mismos como parte integral de la sociedad israelí y hablan de Israel en el mundo. A lo largo de este tiempo me encontré con bastantes personas antiisraelíes, estudiantes en el extranjero, que me dijeron que era un mentiroso y que no había manera de que fuera cristiano. Y hubo quienes, cuando hablaba árabe, me acusaron de robarle su lengua. Es que de verdad es, la ignorancia es insolente. Es insolente. La ignorancia es insolente. No tienen vergüenza de ser ignorantes y además alzar su ignorancia como bandera. Es realmente, si yo fuera ellos, me sentiría sumamente avergonzada de actuar así. Pero evidentemente esta gente no tiene vergüenza. No tiene conocimientos y tampoco tiene vergüenza. No se les ocurre que hay un hablante de árabe que apoya a Israel. Les quitamos, tampoco se les ocurre seguramente que en el ejército hay musulmanes. ¿Se imaginan si se enteran que en el ejército israelí hay musulmanes y cristianos? Se mueren. Se hacen el harakiri, no sé qué hacen. Les quitamos la alfombra de debajo de los pies. Muchas personas, incluidas las organizaciones LGBT y las organizaciones de derechos humanos que se pronuncian contra Israel, no saben que el 25% de la población israelí no es judía. ¿Cómo se explica el hecho de que la comunidad LGBT global apoye a Hamas? Durante años existió la imagen de que Israel es un pueblo poderoso, conquistador y cruel. Y unos palestinos pobres que quieren vivir sus vidas, Israel les quitó su país.
Por lo tanto, la comunidad piensa que Israel es quien debe dar derechos a las personas LGBT en Gaza o a la autoridad palestina. Y si no tienen derechos, es su culpa. Es que llega un momento que esa gente causa gracia, ¿qué quieren que les diga? Se les falta vestirse de payasos, nada más. Distorsionan el discurso y es nuestro trabajo presentarlos en su totalidad. Y bueno, acá nos cuenta un poco más sobre él, sobre este activista muy valiente, que se llama Jonathan Albury, como dijimos, tiene 31 años, es soltero y vive en Haifa. Este, es profesional, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicación de la Universidad Bar Ilan, eso es en Israel. Estudiante de maestría en Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Tel Aviv. En el pasado se desempeñó como portavoz del Christian Community Recruitment, ¿cómo se pronuncia eso? Forum, actualmente director de Relaciones Externas de Diploac y fundador del grupo minoritario de la organización. Una cosa más, lideró y participó en más de 40 misiones informativas en la última década, la mayoría en Estados Unidos. Me permiten, vamos a darle un aplauso, porque este hombre por su valentía se lo merece y sería maravilloso si entendiera español y pudiera recibir este video, porque me encantaría poder agradecerle todo lo que está haciendo. No sé si él dimensiona la importancia de su valentía y de su actividad. Y bueno, gente, es cortito como ven el video de hoy porque no encontré mucho más. Lo que puedo contarles es lo vivencial que me consta acerca de Kernaría y libaneses cristianos, porque convivimos con ellos. De hecho, mi médico sospecho que es el caso también, nunca me aclaró específicamente, tiene un nombre árabe, el médico que tenía en Naría, no la que tengo, la médica que tengo ahora en Jarbradín. Este, y, pero creo que es cristiano, no musulmán. Así que sospecho que debe ser libanés. Alguna vez si lo vuelvo a ver debería preguntarle. Hay muchos, como ven, en la ciudad en la que para mí es mi ciudad, aunque no viva ahí. El amor que le sigo teniendo es grande. Y bueno. Como ven, igual les cuento que por lo que estuve viendo, eh, no todos los cristianos libaneses apoyan a Israel. Como vimos, hay distintos tipos de comunidades cristianas, de distintas, eh, ¿cómo se dice? Tendencias, ¿no? Hay algunos que son, la mayoría son maronitas, pero también hay algunos que son católicos o evangélicos, supongo, no sé. La cuestión es que no todos apoyan a Israel, aunque tengo entendido que sí la mayoría, y los pocos que no apoyan a Israel, lamentablemente apoyan a los terroristas. No entiendo por qué, porque son los que los llevan al desastre y los llevan a una guerra cada vez que se les da la gana. Pero bueno, ellos sabrán por qué hacen las cosas, eh, por qué su fe los lleva a creer eh, que ir en contra de Israel es algo que Elohim les aprobaría, ¿no? Dios. Eso es algo que yo no puedo definir. Pero la verdad es que la mayoría, como señor Aluri que les mostré recién, o como la cantante que les compartí su música la otra vez, y que pudieron ver que también apoya abiertamente a Israel y también es libanesa cristiana, nos apoyan. El recuerdo que tengo es que en el año 2006, cuando hubo otra guerra con el Líbano, en el Líbano, no con el Líbano. Eso siempre es importante hacer la diferencia. No es lo mismo con que en, porque aunque la guerra transcurra en su territorio, el enemigo no es la gente de ese territorio, es el grupo terrorista Hezbollah. Eso tiene que quedar siempre claro. Bueno, en aquella época, muchos cristianos libaneses le escribieron una carta a Israel y le pidieron que entrara al Líbano, porque están desesperados. Así que, bueno.
Supongo que eso podría responder también a por qué hay cristianos que apoyan a Hezbollah, capaz que creen que de esa manera ellos no van a, si muestran abiertamente su apoyo, van a ser librados del ataque de Hezbollah hacia los cristianos. Yo lo dudo, pero ese tipo de idea suele surgir en situaciones graves como las que los cristianos libaneses viven en su propia tierra. Algunos sueñan con poder volver alguna vez cuando ya no haya más terrorismo y puedan eh, vivir su fe con libertad en su país. Y otros dicen que no volverían, que aman que Israel, que los recibió y quieren quedarse acá. Supongo, a mí me tiendo a pensar, eso es algo que no me consta, es una idea nada más, que los que sueñan con volver son los que nacieron allá, no sus descendientes. Por ahí sus descendientes ya están más adaptados, ya son parte de la sociedad israelí y se sienten cómodos acá, con la libertad que tienen acá y no quieren volver. Así que bueno, eso es todo por ahora. El video de hoy, como ven, es muy cortito porque no tuve más información, pero creo que lo poco que les traje es interesante. A mí me resultó interesante. Me hubiera gustado más, pero es lo que hay. Así que eso es todo por hoy. Y, déjenme contarles algo antes de irnos. Y de paso, me acuerdo de pedirles que, si no están suscriptos, se suscriban al canal, si les resulta interesante el contenido. Eh, y bueno, les cuento que hoy tuve que ir a hacer compras y una de las compras que tuve que hacer era en el centro del pueblo. Fuimos con mi hijo ahí. Y encontré, había tres Sucot construidas. Ustedes saben que es la fiesta de Sukkot ahora, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Había dos armadas en el exterior del centro comercial, blancas muy lindas, y había otra dedicada a los secuestrados. Y yo quería sacarle foto porque además había una frase muy significativa que hablaba de la falta de alegría en esta fecha y, y yo de memoria no me la acuerdo, quería sacarle la foto para mostrárselas, pero en el momento en que estaba por sacar la foto escuché explosiones. Así que dije, bueno, no es momento, evidentemente, para ponerme a sacar fotos, así que me fui a comprar lo que tenía que comprar y me fui para llegar a casa lo antes posible. Tuvimos dos alarmas hoy en el pueblo, una a la mañana y otra al mediodía, así que la cosa no estaba para estar dando vueltas y perder tiempo. Si puedo en algún momento sacar la foto y traérselas, lo haré, pero bueno, si no, sepan entender que no está el horno para bollos y bueno, no pude hacerlo. Estamos bien, quédense tranquilos, toda la familia, estamos bien, y bueno, es lo que hay. Así que bueno, muchas gracias a todos y como siempre les digo entonces, que todos tengamos paz y amor.